Muy buenas noches, aprendices. Les recuerdo, mi nombre es Ana Patricia Gómez, soy la instructora de seguimiento de etapa productiva asignada a todas las fichas de ATSO. Completamente recibo o me asignan todas las fichas del tecnólogo en análisis y desarrollo de software. En este caso, hoy nos acompañan las tres fichas que están a cargo de mi compañero José Ignacio, que son las fichas 311-8292, 311-8526 y 311-8542. Bienvenidos a este espacio. La charla o la asesoría de hoy es bien importante para todos ustedes. Recuerden quienes hayan estado en esa primera inducción que se les hizo hace ya varios meses, etapa productiva tiene organizados tres momentos o lo que nosotros denominamos inducción uno, inducción de momento 2 e inducción de momento 3. En el día de hoy vamos a realizar la inducción del momento uno, perdón, del momento 2. ¿Cuál es el objetivo de esa inducción del momento 2? Es reforzarles información, recordarles las alternativas disponibles que hay de etapa productiva, ¿sí? Ese es pues como el objetivo principal de la inducción del momento 2. El momento 3 es el que realizaremos cuando ustedes ya les esté faltando más o menos 8 días antes de finalizar con su etapa lectiva, o sea, 8 días antes de iniciar lo que se cataloga posterior a la lectiva, que es la etapa productiva. Yo les voy a pedir otro favor muy grande. Como me voy a pasar a la ventana de la presentación, yo ya no quedo observando el chat de los que se van conectando, pero ustedes sí pueden visualizar eso. Entonces, les agradezco que los compañeros que se vayan conectando, por favor, les vayan aceptando el ingreso para que ellos puedan participar de la reunión. Les agradezco muchísimo ese apoyo que me puedan brindar con esta opción de aceptar a los compañeros que se vayan conectando. Bueno, ahora sí, entonces voy a apagar mi cámara y voy entonces a dar inicio a la información que tenemos para el día de hoy. Es importante que mantengan su micrófono inactivo para que así no se genere pues como ese ruidito distractor de que alguien empieza a hablar por allá. Entonces es importante mantener el micrófono inactivo. Posteriormente, una vez yo ya les socialice toda la información, les brindaré un espacio para dudas e inquietudes. Sí, daré pues como el espacio respectivo. Pues acá tengo esta pieza gráfica que ya pues la he ido compartiendo, hace algún tiempo la compartí a través de los voceros para que la replicara con los compañeros de la ficha. Acá están mis datos nuevamente para que los tengan presentes. Tengo mi correo corporativo y mi correo alterno. Cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, que se les presente con relación a la etapa productiva, ya saben que me pueden contactar. Esta línea que tengo acá es una línea de WhatsApp, es una línea dedicada que tengo para asesorías de etapa productiva o preguntas como tal, ¿cierto? Entonces, esta línea de WhatsApp tiene horario de oficina, funciona de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. En cualquier momento, si así lo requieren, me pueden escribir, bien sea al correo o me pueden dejar su mensaje en el WhatsApp. Yo voy respondiendo pues como a medida que voy teniendo los espacios. Diariamente hay una labor muy ardua por parte de los instructores
seguimiento, en donde tenemos que revisar evidencias, tenemos que hacer los seguimientos con las empresas de los aprendices que ya están haciendo práctica y en fin, un sinnúmero de tareas en ese día a día. Entonces, cuando me escriben en el WhatsApp, a veces no puedo responder en la inmediatez, pero lo importante es que si requieren alguna asesoría, me pueden escribir al correo o me pueden dejar el mensaje a través del WhatsApp. Eso sí, es importante que usted se identifique, me diga su nombre y a qué ficha pertenece, porque como les acabo de decir, tengo muchísimos aprendices en seguimiento, entonces para mí es vital que me den como una identificación bien puntual, el nombre y el número de ficha. Lo mismo, si me van a escribir un correo electrónico, es muy importante que efectivamente pues me den estas indicaciones. Recordemos que la etapa productiva es un requisito de obligatorio cumplimiento para todos los aprendices que estén realizando o una técnica o una tecnología con el SENA, ¿sí? Esa etapa productiva viene posterior a la finalización de la etapa lectiva. La duración, muchachos, de esa etapa productiva es de 6 meses. En el SENA, para que pues vayan recordando o teniendo estas claridades, el SENA no homologa porque hay muchos que de pronto la selección que hacen es de vínculo laboral. Entonces piensan que por el hecho de tener mucha experiencia en el campo, que llevan muchos años realizando funciones relacionadas con el programa que están estudiando, piensan que el SENA les va a homologar esa experiencia como etapa productiva. Y la respuesta al respecto es que no. Es un requisito obligatorio por más experiencia que usted tenga. Aquí, como lo van a ver más adelante, si es el caso de alguno de ustedes, pues van a tener a favor que pues prácticamente esa etapa productiva la van a poder ejecutar bajo esa alternativa. ¿Por qué? Porque están realizando funciones relacionadas con lo que están estudiando. Acá de manera informativa, pues tenemos que se hace en el momento cuando ya se inician las prácticas, se hacen dos tipos de seguimiento. En el caso de ustedes, o para el caso de ustedes, prácticamente este no aplica, ¿cierto? Ustedes están matriculados en la formación titulada virtual y por ende el seguimiento, cuando ustedes una vez inician sus prácticas, el seguimiento se hace de manera virtual, ¿sí? Con previo aviso, se proyecta unas fechas en las cuales obviamente son consultadas con su jefe inmediato en el momento y se lleva una reunión parecida a lo que tenemos hoy a través de alguna de las herramientas en línea. Nos conectamos y ya me encargo de hacer como ese seguimiento respectivo. El seguimiento también se hace, o sea, o ese acompañamiento de nosotros como instructores lo hacemos no solo a través de esas videollamadas, sino también a través de la atención que hacemos en los correos electrónicos y de las evidencias que el aprendiz adjunta en Sayuna. Esta parte de cuáles son esas evidencias o qué es lo que ustedes tienen que hacer en etapa productiva es el objetivo de la inducción del momento 3 que les mencioné ahorita. Esa es la última inducción que se realiza 8 días antes de que terminen con su etapa lectiva. Entonces, en el día de hoy, pues no nos vamos a centrar en esta parte, no vamos a hablar de las evidencias. Aquí es más a manera informativa que les estoy contando cómo es ese seguimiento. Alternativas de etapa productiva. Pues esto fue una información de manera muy general que se les brindó cuando se realizó la inducción del momento 1, esa primera inducción. El objetivo de esta inducción 2 es retomar y contarles características sobre esas alternativas. Quizás muchos de ustedes ya tienen muy claro, tienen muy definido
cuál es esa alternativa que van a realizar una vez terminen con su formación lectiva. Otros puede que tengan proyectada una alternativa en este momento y cuando ya termine la lectiva resulta que puede que tengan un cambio de alternativa. Esto es viable excepto para los que están por contrato de aprendizaje, que quizás sea el caso también de algunos de ustedes que ya vienen siendo patrocinados, que firmaron un contrato de aprendizaje, están siendo patrocinados durante la etapa lectiva y una vez terminen la etapa lectiva, pues deben de iniciar su etapa productiva en la empresa que los patrocinó, ¿cierto? Entonces, por eso uno es muy reiterativo y uno les dice pilas al momento de firmar contrato de aprendizaje. Si bien ustedes toman en cuenta el reglamento del aprendiz, se convierte, digamos, en una falta grave académica que un aprendiz renuncie su contrato de aprendizaje y más cuando lo hace de manera unilateral, ¿cierto? Entonces hay como, en este caso sería como la excepción de que si ya hay alguien que firmó, ojo, si firmó contrato, porque otra cosa es que tenga como elección contrato de aprendizaje, no lo ha firmado, o sea, no está siendo patrocinado, pero resulta que le resultó, digámoslo así, más fácil tener un vínculo laboral con una empresa donde va a realizar funciones relacionadas con lo que estudió. Ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha firmado, ¿sí? La excepción de la que estoy siendo muy reiterativa es que no puede haber cambio una vez ya un aprendiz haya firmado un contrato de aprendizaje. Vamos entonces a tomar y hacer el recuento de esa primera alternativa que es contrato de aprendizaje. Como ustedes bien saben, o me asumo y me imagino que pues todos están al tanto, que en el mes de junio de este año 2025 hubo una gran reforma laboral. Y esa reforma laboral se vio reflejada en unos cambios muy significativos para el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje anteriormente estaba regido por la ley 789. En este caso, con esta reforma laboral que acontece en el mes de junio del 2025, ya el contrato de aprendizaje, o sea, esa ley que lo regía fue derogada y fue reemplazada por la ley 2466 del 2025. En este caso, ya ese contrato de aprendizaje es tomado como un contrato laboral especial y a término fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya ese contrato está regido directamente por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Y es aquí cuando ya, digámoslo, ese contrato de aprendizaje se ve beneficiado, o en este caso los aprendices que están bajo esa alternativa, empiezan a tener una serie de beneficios que no tenían con la anterior ley que lo regía, ¿sí? En la anterior ley 789, el contrato de aprendizaje estaba determinado de que en etapa lectiva el aprendiz recibía solo el 50% del salario mínimo legal vigente y la afiliación a la EPS. Y una vez ya iniciada etapa productiva, el aprendiz ya tenía el beneficio de un 75% o el pago del apoyo de sostenimiento estaba representado en un 75% del salario mínimo legal vigente más la afiliación a la EPS, más la afiliación a la ERL, ¿cierto? Hasta ahí, digamos, llegaban esos beneficios. Pero ahora, con toda esta reestructuración y esta reforma laboral, miren cómo cambió el panorama para los contratos de aprendizaje. O sea, ya es una figura que bien se las aclaré acá, recibe, digamos, ya esta categoría que se vuelve, sigue siendo un contrato laboral especial, porque es un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Donde la empresa brinda un patrocinio.
pero ya esa connotación de término fijo le da la garantía al aprendiz de tener ya todos estos beneficios. ¿Como cuáles? En etapa lectiva, si me estuvieron atentos a lo que les dije hace un momento, en etapa lectiva ya reciben es el 75% del salario mínimo legal vigente. Y anterior, ¿cuál porcentaje era? El 50, ¿cierto? Desde etapa lectiva, también los afilian a la EPS y adicional los afilian a la ARL. Con la anterior ley, esa ARL, la afiliación como tal, la hacían era a partir de cuando ya estaban dentro de la etapa productiva. En etapa productiva, como lo pueden visualizar, tenemos que son beneficiados salario mínimo legal vigente, más todas las prestaciones que tiene un contrato con la caracterización de ser a término, sí, o sea, siguen afiliados a la EPS, a la ARS, tienen pensión, tienen prestaciones sociales, auxilio de transporte, afiliación a caja de compensación, perdón, si la empresa pues tiene este tipo de afiliaciones, ¿sí? Entonces, miren que hay unos beneficios muy significativos para los aprendices. Y ya para quienes están, obviamente, haciendo pregrado o práctica universitaria, también cuentan con los mismos beneficios que cuenta alguien o un aprendiz que está haciendo una tecnología en cualquier institución educativa y que pasa a ser patrocinado efectivamente pues como por la empresa. Esto también, esta parte acá, pues la hago más como a nivel informativo. No creo que tenga casos de menores de edad o menores que estén entre los 15 y los 17 años. De ser así, es muy importante que tengan presente que a la hora de firmar un contrato de aprendizaje, pues se requiere hacer, digamos, una gestión adicional. Esa gestión adicional se hace ante la oficina del Ministerio de Trabajo de la ciudad donde se encuentren. Por ser menores de edad, como les digo, requieren de un permiso adicional por parte, pues, de su tutor o del padre de familia de quien está a cargo el menor de edad. Y es un trámite, como les digo, que se hace ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, esta información acá la pongo es más como informativa. Si llegado el caso hay alguna situación, pues, de uno de ustedes que esté como en el rango de esa edad, pues ya deben de tener presente que no pueden adquirir un contrato de aprendizaje así directamente, sino que hay unos requerimientos previos que deben de hacer. Derechos. Miren acá, retomo como unas especificaciones de esos derechos que tiene el aprendiz mientras que está bajo esa modalidad de contrato de aprendizaje. Estos derechos es una vez haya iniciado, ojo acá, la etapa práctica. No es que desde estos beneficios de cesantías, de subsidios de prima los van a tener desde etapa lectiva si son patrocinados. Pilas, es cuando ya hayan iniciado la etapa práctica. Entonces, tienen todas estas gabelas. Si la empresa proporciona dotación a sus colaboradores, ustedes también se verían, digamos, beneficiados de que la empresa está en el deber de brindarle la dotación. Ya les había mencionado pues estas otras contraprestaciones. En cuanto al pago de las cotizaciones de la seguridad social, es muy importante que tengan presente que el porcentaje de salud equivale al 12,5% de un salario básico, del salario base cotización. En este caso, el empleador asume el 8,5% y el aprendiz el 4%. De igual forma, para la pensión es el 16% del ingreso base cotización, en donde empleador asume el 12% y el aprendiz el 4%.
La afiliación a los riesgos laborales sí la asumen un 100% el empleador. La parte del trabajo suplementario, chicos, esto, como ya ustedes recuerden que este contrato de aprendizaje es una figura a término fijo, entonces está amparado ante la normatividad del Código Sustantivo de Trabajo, en donde ya los tiempos extra le van a ser tenidos en cuenta, ¿cierto? Ya la empresa debe hacer parte, digamos, de esa inclusión dentro de la nómina. Si usted en algún momento asumió unos tiempos extra laborales, o sea, que se pasó pues ya de la jornada estipulada como tal de cumplimiento, que hay una contingencia en la empresa y digamos usted labora es de lunes a sábado. Voy a poner pues acá como este ejemplo y se requiere o la empresa le solicita a usted que se presente el día domingo para atender esa contingencia donde todos los colaboradores pues deberán ir. ¿Qué va a pasar con ese domingo? Pues ese domingo, ante la ley, debe serle pago a usted como un tiempo extra, ¿cierto? Entonces, miren que hay grandes beneficios, lo cual pues como a nosotros como institución pues nos alegra mucho que de pronto esas condiciones del aprendiz, estando desde ese contrato de aprendizaje, pueda verse favorecido. Hay unas causales que se consideran de suspensión mientras un aprendiz se encuentre en etapa práctica. Ojo acá, estas causales de suspensión no aplican a un aprendiz que se encuentra patrocinado y que está en etapa lectiva. Toda esta información acá que les estoy brindando es netamente aplicable para el aprendiz que ya está en la empresa realizando las prácticas. En este caso, ¿cuáles son esas causales? Incapacidad debidamente certificada por la EPS, licencia de maternidad, caso fortuito, fuerza mayor y vacaciones del empleador. ¿Qué es lo que ocurre cuando un aprendiz le ocurre alguna de estas situaciones? Todos los contratos de aprendizaje que un aprendiz firma, la empresa por obligación debe de registrarlos en el sistema de gestión virtual de aprendices o conocido también por muchos de ustedes como Caprendizaje. Cuando un aprendiz lo incapacitan por enfermedad médica, por una cirugía que le tuvieron que realizar, ¿cierto? Hay un tiempo de incapacidad que tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Cuando ocurre esto, pues claro, el aprendiz presenta la incapacidad ante la empresa y la empresa lo que le corresponde hacer es ese ingreso de esa incapacidad en el sistema, colocando esa fecha inicial y esa fecha final de esa incapacidad, en donde el aplicativo lo que hace es reprogramar su fecha final de prácticas, ¿sí? Usted cuando empieza su etapa productiva tiene claro en qué fecha empieza y en qué fecha termina. Pero si acontece algo como esto, en que usted se vio incapacitado, voy a poner un ejemplo, por 10 días, la empresa va a registrar esa causal en el sistema y el sistema lo que va a hacer es correrle 10 días la fecha de finalización. O sea, ya no va a salir en la fecha inicial que se había proyectado una vez comenzó sus prácticas, sino que ya esa fecha se va a correr por 10 días. Acá hay una excepción para las chicas que de pronto cuando inician su etapa productiva, ojo acá a la recomendación que les voy a hacer. Si ustedes están siendo patrocinadas y quedan en embarazo, estando en etapa lectiva, es de vital importancia y responsabilidad por parte del aprendiz que notifique dicha situación, ¿cierto? O dicho estado más bien a la empresa. O sea, usted debe poner al tanto a la empresa que usted se encuentra en etapa lectiva y que ha quedado embarazada y muy seguramente pues deberá presentar la evidencia respectiva, ¿cierto? Y si
inicia su etapa productiva y estando dentro de la etapa productiva, usted queda en embarazo, también es deber suyo de notificar dicho estado ante la empresa. ¿Por qué? Para que la empresa tenga conocimiento de ese estado actual en el que se encuentra y no vayan a ser vulnerados sus derechos. Entonces, miren la importancia de tener esa comunicación oportuna con la empresa en este caso, ¿cierto? Eh, Acá voy con un ejemplo muy puntual. Resulta que la X aprendiz estaba haciendo su etapa práctica, ya estaba en embarazo y cuando llevaba 4 meses de práctica, llegó el momento de tener el bebé. Miren la diferencia que hay de lo que voy a exponerles acá frente a este ítem anterior. Recuerden que en este ítem la empresa registra la incapacidad por los 10 días, de acuerdo pues al ejemplo que les puse, y esa fecha de prácticas pues se va a correr por 10 días. Pero acá sí va a resultar algo muy diferente, ¿sí? Si el aprendiz en el cuarto mes llegó el momento de dar a luz, de tener su bebé. Efectivamente, ese aprendiz se va a ir a su licencia de maternidad por 4 meses, ¿cierto? ¿Cuántos meses le estarían faltando a la aprendiz para terminar sus prácticas si en el momento de tener el bebé ya llevaba 4 meses? ¿Quién me dice cuántos meses se supone que son restantes para terminar las prácticas? Alguno que Dos responda de los meses, que profe, está no. presente. Dos ¿Cómo, meses. perdón? 2 meses. 2 Ajá, meses. 2 meses. exactamente. 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? La aprendiz va a contar, claro, obviamente, con todo su tiempo completo de incapacidad, de licencia por maternidad, pero ¿qué va a pasar? Cada una de estas causales son las opciones que están ya configuradas en dicho sistema y el sistema programa de acuerdo a esa causal que se registre. En este caso, cuando la empresa le registre esa licencia de maternidad al aprendiz, esa mamá va a estar 4 meses en su licencia y cuando retorne a la empresa, lo que va a hacer o lo que debe de hacer es terminar solo sus 2 meses de práctica. En este caso, el sistema no le va a reprogramar 126 días, ¿cierto? ¿Por qué? Esta es, digamos, como la excepción dentro de las causales. La aprendiz ya lleva 4 meses de práctica. Una vez cumpla con su licencia de maternidad, retorna a la empresa y efectivamente va a terminar esos 2 meses de práctica. Caso fortuito, fuerza mayor. Este tipo de casos, muchachos, se da en acontecimientos muy específicos que de pronto le pueda suceder a un aprendiz. Pongo un ejemplo. Resulta que el aprendiz tiene, digamos, a su papá o a su mamá quien está fuera de la ciudad o vive en un municipio no cercano donde usted reside, ¿cierto? Y digamos, por ley uno puede tener, digamos, pues obvio, pues como en común autorización con la empresa, puede resultar y tener acceso a unos derechos de calamidad, ¿cierto? A veces esos derechos de calamidad familiar puede ser o por el fallecimiento de uno de nuestros parientes en primer grado de consanguinidad. O voy a poner el ejemplo, es en el caso de que a usted, su papá, se le enfermó y es de gravedad. Y digamos, se requiere que usted debe de ir, ¿cierto? En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que notificar a la empresa la situación y solicitar, digamos, una causal de suspensión por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque pues usted va a evidenciar que su papá está en grave estado de salud y que usted debe pues viajar. Normalmente
Esos tiempos son acordados como entre la empresa y el aprendiz. La empresa le puede decir, listo, te vamos a autorizar 8 días para que te puedas desplazar, ir a presentarte pues allá en tu casa para atender de pronto o apoyar la situación que se está presentando con tu papá que está muy grave. ¿Sí? Esos 8 días son los que la empresa va a registrar en el aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices. Entonces, en este caso, esa fecha final del aprendiz se va a correr por 8 días, ¿sí? En el caso cuando hay fallecimiento, como les digo, por ley son 5 días. Esos 5 días serán los que van a registrar o la empresa deberá registrar en el aplicativo. ¿Sí? Y por esos 5 días el sistema autocalculará cuál es esa fecha final. Y la otra causal de suspensión son las vacaciones por parte del empleador. Normalmente, muchachos, estas causales o esta causal de vacaciones normalmente se puede dar en 2 épocas del año. Una que es en Semana Santa, donde hay aprendices que están, digamos, o se les cruza el tiempo de prácticas como en ese momento, y hay empresas donde dan toda la semana completa, ¿cierto? O sea, desde el lunes santo hasta el domingo, pues digamos, se toman toda la semana y retornan labores el lunes de Pascua. No es de todas las empresas. Pero la empresa que haga eso, pues por obvias razones, deberá registrar en el sistema de gestión virtual de aprendices la causal de vacaciones por parte del empleador, donde va a registrar ese total de días en que pues la empresa va a quedar cerrada y donde obviamente pues no va a dejar solo allá el practicante dentro de la empresa. Entonces, digamos que al aprendiz también le registraría esa causal. O tenemos la otra época muy típica que es la de diciembre, donde hay aprendices que directamente están o les da pues como el tiempo de práctica en época de Navidad y tenemos que también hay empresas donde sacan vacaciones colectivas para todos los empleados, por ende hacen cierre de la empresa y como tal, pues también si tienen practicantes, les aplica esas vacaciones colectivas y en la empresa tendrá que hacer el registro de esa causal de suspensión por vacaciones. Ah, es que son 10 días, es que son 15 días de vacaciones colectivas. El tiempo que vaya a tener de duración esas vacaciones, la empresa la deberá registrar y como ya ustedes saben, el sistema va a recalcular esa fecha final de prácticas. Tenemos otro aspecto muy importante dentro del contrato de aprendizaje y son las causales de terminación del contrato. Entre las causales de terminación del contrato están mutuo acuerdo, incumplimiento de las obligaciones, bajo rendimiento, faltas disciplinarias o la cancelación de la matrícula cuando el aprendiz se encuentra patrocinado y se encuentra como tal en etapa lectiva, o sea que todavía no ha empezado prácticas, está en etapa lectiva, pero ya está siendo patrocinado por una empresa. ¿Qué hay con estas causales, muchachos? Eh, yo soy muy reiterativa e insisto mucho, sobre todo para los que están en esta modalidad de contrato de aprendizaje y ya firmaron contrato de aprendizaje, ser cuidadosos con varios aspectos, entre los cuales está hablando ya directamente si se encuentran en etapa productiva, eh, seguir los conductos regulares. Si ustedes ven que ahí se está cometiendo alguna injusticia, si ven que a usted cuando llega a la empresa lo programaron en actividades completamente diferentes a lo que estudió, hay que acudir y seguir esos conductos regulares. O sea, ustedes se pueden apoyar en el SENA, obviamente, en este caso con el instructor de seguimiento que tengan asignado. Pero es muy importante no saltarse en esos conductos, ¿cierto? Si hay una situación o manejo de alguna situación como estas, pues
¿A quién hay que acudir primero? A su jefe inmediato. Las empresas tienen conocimiento y saben que las funciones que le deleguen al aprendiz deben ser acordes al programa que estudiaron, ¿cierto? Pero, pero ha ocurrido en algún momento, eso se ve esporádico, pero ocurre, en donde la empresa, con el fin de poder cumplir la cuota que debe hacer ante el SENA, que es patrocinando a uno, a dos o a los aprendices que le corresponda, lo que hacen es eso, ofrecen convocatoria, el aprendiz se postula, se emocionan, pasan todo el proceso de selección, pero no hacen como la debida verificación en el momento en que están en ese proceso de selección, esa verificación de preguntar, sí, entonces una vez yo inicie mi etapa productiva, mis funciones van a estar relacionadas con lo que estoy estudiando. La empresa deberá ser transparente y darle la claridad. Sí, claro, cuando usted inicie su etapa productiva, usted va a estar es en funciones relacionadas. Habrá otras empresas que le dirán, no, sí, una vez empiece, pues ya vamos organizando tu agenda de trabajo, tus funciones. Entonces, muchachos, ojo al momento de firmar ese contrato de aprendizaje. Ustedes son los veedores, ustedes son los principales auditores de ese contrato que están firmando. En esa firma de contrato, el SENA no interviene. Usted es el que se postula en proceso de selección. A usted finalmente es el que lo eligen y usted finalmente es el que firma. Entonces es muy importante ser precavidos o con el ánimo de que de pronto les dan claridad de esas de esa forma en que lo van a contratar y de pronto la empresa le va a hacer claro y le va a decir, no, mire, realmente pues acá no tendríamos cómo vincularle funciones, pero no, pues lo patrocinamos y ahí después miramos qué hacemos. Ojo con ese miramos y ya miramos qué hacemos. Eso no es así como tan sencillo, muchachos. ¿Por qué? Porque el SENA no le va a aprobar a usted unas prácticas donde sus funciones no tienen que ver nada con lo que estudió, en donde de pronto usted en el afán de poder recibir esa retribución, porque pues yo entiendo, todos tenemos nuestras responsabilidades, tenemos unas necesidades, y digamos que usted vio la oportunidad, pero usted sabe que en esa empresa no lo van a poder ubicar en lo que estudió. Eso después se le va a convertir a usted en una dificultad. ¿Por qué? Por lo que ya les acabo de decir. El SENA pues no le va a poder aprobar a usted una práctica donde no va a estar haciendo funciones con lo que estudió. Ya ahí se va un trámite adicional que a veces se puede resolver de pronto de una forma muy rápida, otras veces esa dificultad se puede extender y puede demorar un tiempo. ¿Cuál es esa dificultad? Que cuando como instructores iniciamos el seguimiento, pues obviamente hay una primera reunión que se llama concertación de funciones y ahí lo que hacemos es la validación que efectivamente el aprendiz sí le asignaron funciones relacionadas. Cuando detectamos que no es así, en la inmediatez, digámoslo así, hablamos con la empresa, el aprendiz está obviamente presente en esa reunión y se hace como la claridad del asunto. Se le dice a la empresa, mire, estas funciones no están relacionadas, ustedes saben que como empresa pues deben delegarle al aprendiz funciones en las cuales él pueda seguir fortaleciendo ese perfil ocupacional, ese perfil profesional, y la empresa le puede responder a uno, "Ah, no, es que yo en el momento no tengo cómo ubicarlo y por eso es que se le delegaron estas funciones. Entonces, como SENA, realmente lo que hacemos o lo que podemos hacer es una recomendación y le decimos a la empresa, mire, en este momento usted no está cumpliendo con el aprendiz en el sentido de que no tiene funciones asignadas con lo que estudió. Y obviamente, pues el SENA no le, a este, pues si sigue con estas funciones, el SENA no le va a aprobar las prácticas al aprendiz. Entonces, la opción es o le asignan y lo ubican realmente en lo que debe estar haciendo, o la empresa debe de cederlo. ¿Qué es cederlo? Que el aprendiz
proceda a otra empresa donde sí el aprendiz vaya a hacer funciones relacionadas, pero ¿qué va a pasar? Esa empresa inicial es la que debe de seguir asumiendo el patrocinio. Entonces, esta parte de ceder no le gusta a las empresas porque dicen, no, pues es que si yo tengo un aprendiz y lo estoy patrocinando es para que realmente cumpla ante mi empresa con las funciones. Y ahí es donde uno les dice, bueno, si su necesidad estaba específica en este perfil o el perfil era administrativo y no de desarrollo de software, entonces esa convocatoria usted la debe de hacer es en esos términos, que usted necesita es un asistente administrativo, no un aprendiz de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, eh, cuando ya digamos, se da el caso en que la empresa acepta que sí lo va a ceder, obviamente entonces ya el aprendiz pues ya irá a una nueva empresa, hay que ubicar una empresa donde esté recibiendo cedidos para que el aprendiz pueda seguir con su ciclo formal y pueda realizar y llevar a término pues feliz todo el desarrollo de su etapa productiva. Cuando la empresa dice no cedo al aprendiz, en ese caso hay que acudir a esta causal. ¿Y qué es la causal de mutuo acuerdo? La causal de mutuo acuerdo es cuando entre las partes hacen un documento donde dan por finalizada el contrato de aprendizaje bajo mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque pues la empresa no tiene cómo ubicarlo a usted en las funciones debidas y usted no se puede quedar en una empresa donde no va a estar haciendo las prácticas que le corresponden. A esta figura se le llama mutuo acuerdo. Cuando ocurre eso, ahí el SENA digamos, le brinda la oportunidad de que le activa nuevamente un segundo contrato de aprendizaje. O sea, puedes optar nuevamente por un contrato de aprendizaje. Esto es cuando pasa el mutuo acuerdo, porque cuando un aprendiz está haciendo prácticas, digamos, no llevó el conducto regular, le estaban poniendo a hacer cosas que no eran se dejó llevar de la emoción o salió del control y no tomó, digamos, esas emociones mejor dicho, se transformó y renunció al contrato de aprendizaje y en este caso no contó con el SENA, con la asesoría que el SENA le puede brindar al respecto. ¿Cómo se toma esa renuncia cuando es por una de las partes? Se toma como renuncia unilateral, ¿cierto? Terminación del contrato de manera unilateral. Aquí tengan cuidado, si va a ser el caso de ustedes, contrato de aprendizaje, si tienen dificultades, saben que hay que agotar los recursos, acudir al conducto regular, si bajo ese conducto regular no es funcional, no hay solución, ahí es donde ustedes también entran a pedir esa parte de apoyo por parte del SENA. Y cuando ya es esa situación, muchachos, siempre traten de manejar una buena comunicación con su instructor de seguimiento. O sea, cuando cada vez que usted vea que requiere esa necesidad de un apoyo, de una orientación, acuda a su instructor de seguimiento. No se ponga a tomar decisiones a la ligera. Esas decisiones a la ligera le pueden costar mucho más a usted dentro de su proceso, ¿sí? Cuando hay estas terminaciones, ya vamos a mirar, hay que llevar un debido proceso, ¿cierto? Cuando se da el incumplimiento de las obligaciones o bajo rendimiento o faltas disciplinarias, cuando un aprendiz, porque puede darse lo contrario, es el aprendiz el que le está incumpliendo a la empresa, ¿cierto? Sea por causales disciplinarias o por bajo desempeño, bajo rendimiento. La empresa debe aplicarle un debido proceso a usted y es llamarle la atención, ¿cierto? Aclararle en qué es lo que está fallando y en qué es lo que no le está cumpliendo bien a la empresa. Obviamente la empresa, pues al hacerle estos llamados, pues se supone que el aprendiz debe ponerse pilas, hacer las correcciones que sean del caso, pero si la falta incide,
la empresa puede reportarle dicha situación al SENA y lo que el SENA hace, o en este caso el instructor de seguimiento, lo que hace es un plan de mejoramiento. En ese plan de mejoramiento es una reunión que se lleva a cabo con la empresa del aprendiz en donde se establecen unos compromisos de cumplimiento y donde su instructor de seguimiento lo que va a hacer es seguimiento a esos compromisos que se establecieron y obviamente se determina un tiempo para ello. Si después de aplicar ese plan de mejoramiento el aprendiz no cumple, aquí es donde era lo que les estaba diciendo del debido proceso, si el aprendiz no cumple, la empresa está con toda la autoridad de dar por cancelado su contrato. ¿Por qué? Porque acudió al debido proceso, le hizo los llamados de atención que se requerían, esos llamados pueden ser verbales o por escritos, no se cumplió, el SENA aplica el plan de mejoramiento, el aprendiz no lo cumplió, ahí es donde la empresa toma la determinación de cancelar el contrato. ¿Qué pasa cuando a un aprendiz en etapa productiva le cancelan el contrato? Se remite a un comité de evaluación y ese comité de evaluación pues lo conforma la coordinadora académica, la trabajadora social de bienestar al aprendiz, está la parte jurídica representada por un abogado, está el representante de aprendices, está el aprendiz al cual o al quien se le citó a ese comité y también participa el instructor de seguimiento. En la decisión como tal, el instructor de seguimiento no tiene ni voz ni voto, pero sí tiene que relacionar los hechos. También el aprendiz tiene la oportunidad, digamos, le dan como la palabra de que él cuente los hechos de por qué fue cancelado su contrato y ya el comité, o sea, las otras personas que les mencioné son las que toman la decisión dependiendo también de la gravedad que haya ocurrido en esa cancelación del contrato, determinan si realmente o le van a cancelar la matrícula al aprendiz o determinan que le pueden brindar la oportunidad al aprendiz de que pueda terminar sus prácticas, pero eso sí, bajo otra alternativa diferente, ya no bajo contrato de aprendizaje. Eso es lo que representa el debido proceso. El horario, muchachos, el horario es pactado con la empresa. Nosotros como SENA no inferimos en esto, ni nosotros como SENA le podemos decir a la empresa, no, venga, es que el aprendiz, pues prográmelo solo de lunes a viernes, cuando la empresa pues ya tiene establecido unos horarios, obviamente debidamente deben de ir acordes y cumplidos pues como relacionados con la ley y digamos que la empresa labora de lunes a sábados, nosotros como SENA y no podemos hacer intervenciones, entonces es muy claro que esos tiempos quedan relacionados y establecidos con la empresa. Ya pues les he venido hablando de este aplicativo en orientaciones anteriores. Recuerden que en este aplicativo es el único, o sea, como tal, donde van a poder visualizar los que están interesados para contrato de aprendizaje. Deben de tener su usuario activo. Si el usuario no está activo, pues entonces hay que remitir esa solicitud al señor Oscar Rincón. Acá tenemos el correo del señor Oscar. Como tal, en el centro de comercio, la oficina de etapa productiva queda en el cuarto piso, pero pues acá sí, normalmente la mayoría de nuestros aprendices en la virtualidad están es por fuera de la ciudad en la cual se encuentra ubicado el centro de comercio, que es la ciudad de Medellín. Entonces, quienes están interesados y desean optar por contrato de aprendizaje, saben que hay un requerimiento esencial que es tener el usuario activo. Voy a pasar entonces ahora a hablarles de vínculo laboral. Ya pues, digamos acá, se les amplió todo lo más relevante del contrato de aprendizaje. Ya saben que si se les va presentando alguna dudita, vayan tomando nota de esto, porque una vez les socialice pues toda la temática es que vamos a dar el espacio para las preguntas e inquietudes.
Vínculo laboral, también ya había hecho ahorita al inicio de la charla un preámbulo. Normalmente quienes optan por esta alternativa son esos aprendices que actualmente están trabajando y que tienen funciones relacionadas con lo que están estudiando. Entonces acá tienen una ventaja muy grande porque van a poder elegir como alternativa de prácticas la de vínculo laboral. Acá realmente usted va a seguir común y corriente en su labor. Lo que le va a tocar hacer adicional son unas evidencias que usted va a presentar ante el SENA, pero no es que vaya a tener pues como otras funciones, no, usted está dentro de su vínculo laboral y lo que el SENA hace es hacer un seguimiento a partir de esas funciones que usted tiene asignadas, ¿sí? Es la única alternativa por normatividad que puede ser iniciada 3 meses antes de finalizar con la etapa lectiva. Las demás alternativas, contrato de aprendizaje y las otras que vamos a ver a continuación, solo pueden ser iniciadas una vez hayan terminado etapa lectiva y tengan todos sus resultados de aprendizaje aprobados. Ninguno de los aprendices se puede ir a iniciar etapa productiva teniendo resultados pendientes. Por eso la invitación es a que ustedes desde Sofía Plus pueden estar validando, muchachos, que esos resultados estén calificados. O sea, finalizando trimestre, hagan ese chequeo. A veces, no es que siempre pasa eso. A veces por allá queda un resultado pendiente, el aprendiz ni se dio cuenta, el instructor que le competía pues hacer la calificación se le pasó ese registro suyo y usted empieza a quedar con ese pendiente. Y empiezan a pasar los trimestres, y cuando yo menos pensó, llegó el momento de iniciar etapa práctica y eso es una de las cosas que nosotros validamos antes de, cuando ya recibimos, digamos, la ficha así para empezar el proceso de etapa productiva, validamos en los juicios y nos hemos encontrado situaciones así. Se lo notificamos al aprendiz y el aprendiz dice, no, profe, pues es que esa competencia yo la vi como en el segundo trimestre, yo probé eso, bueno, ¿y qué pasó? Porque aparece pendiente por evaluar. Entonces ahí la invitación que yo les hago a estar muy atentos con esos juicios de evaluación. Eso puede ser hasta una equivocación que pudo haber tenido en su momento y de manera involuntaria el instructor que los estaba calificando. Por eso es muy importante que usted al día, terminando trimestre, revise que esas competencias sí le hayan quedado calificadas. Entonces acá hay una excepción, sí, efectivamente quien presenta o se puede presentar en esos 3 meses antes, pues obvio, aún tiene juicios pendientes por evaluar. Pero miren acá, son 3 meses antes, como quien dice que ya una vez terminan etapa lectiva, está pendiente o le están faltando esos otros 3 meses, porque recuerden que la práctica tiene una duración de 6. En ese momento, una vez termine lectiva, uno hace revisión de esos juicios. Y lo mismo, si el aprendiz estuvo y optó por vínculo laboral, quedó con pendientes o definitivamente no aprobó un resultado de aprendizaje, esas prácticas quedan suspendidas para que lo tengan presente. En este caso, para aquellos aprendices que puedan aplicar esta modalidad, previamente deben de enviarle al instructor estos 3 documentos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde hacer como un primer filtro y de acuerdo a lo que se valide en ese filtro, si efectivamente se verifica que el aprendiz cumple con esas funciones dentro de su vínculo laboral y están relacionadas con lo que estudió, a nosotros como instructores nos compete hacer la gestión de solicitud de autorización ante la coordinadora académica. La coordinadora es la que aprueba el inicio o no de esa etapa productiva. Obviamente considerando esto, ¿cierto? Esas funciones. Esos requerimientos son
copia del contrato laboral, la constancia laboral con funciones específicas, muchachos, porque muchas veces esas funciones no se visualizan desde acá. Por eso se les pide este certificado o esta constancia adicional. Y en esa constancia, pues se debe de visualizar que esas funciones sí están relacionadas con lo que estudió. Ojo, hay empresas que entregan estas constancias con funciones generales, o sea, con las funciones que todo el mundo tiene que cumplir en la empresa. Ese tipo de documento el SENA no se lo va a admitir. En esa carta o en esa constancia se debe visualizar muy bien esas funciones específicas. Y está el formato 165, que es el de selección de alternativa. Este es un formato SENA, este formato se les, pues se les vuelve a enviar en el momento, porque este formato ha ido teniendo unas actualizaciones desde gestión de calidad, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuando se llegue el momento, pues poder verificar y se le hace el envío de la última versión en la que se encuentre este documento SENA. Esos serían entonces esos tres requisitos iniciales que el aprendiz deberá presentar a su instructora, en este caso, y si le aplica, faltando 3 meses antes de que finalice el lectivo. Y en caso de ser autorizada por la coordinación, pues digamos, esta respuesta ya se le indica al aprendiz en su momento y la fecha de inicio de etapa productiva empieza a contarse a partir de la autorización que le haya dado la instructora a partir pues del día específico. Proyecto con enfoque de ciencia, tecnología e innovación. Esta es la que está relacionada con la alternativa de proyecto productivo. Esa es la que tiene en este momento habilitado nuestro centro. Hace varios días yo les envié una encuesta. Si leyeron bien, esa encuesta dice muy claramente que es un estudio de factibilidad. No quiere decir que eso que se está planteando ahí, que es la alternativa para hacer un plan de negocios, es que ya está habilitada para los aprendices. No, es un estudio de factibilidad y de acuerdo pues como a la información que se va a recolectar en dicha encuesta, se va a presentar una propuesta ante la subdirección del centro y mirar la posibilidad si podríamos, digamos, activar esa otra alternativa bajo esa línea. Entonces, que quede muy claro que esa encuesta que les envié es un estudio de factibilidad, más no es que ya es otra alternativa que tengamos disponible. En este momento la que tenemos disponible es la del proyecto productivo, pero tal y como se les informó en la inducción del momento uno, esta del proyecto productivo tiene un prerequisito y ese prerequisito es la realización de un semillero de investigación. Y ese semillero de investigación tiene una duración de 6 meses. Entonces, para poder optar por proyecto productivo, el aprendiz debió de haber realizado esos 6 meses de semillero de investigación y los instructores encargados son ya los que nos reportan a nosotros quienes aprobaron ese semillero para que puedan dar inicio a su etapa productiva bajo proyecto productivo. Tal como les aclaré hace un momento, esa alternativa de proyecto productivo saben que solo la pueden iniciar una vez hayan terminado por completo con la etapa productiva, perdón, con la etapa lectiva. Muchos aprovechan y estando en lectiva empiezan a hacer ese semillero. Por eso es muy importante, muchachos, tener como esa claridad sobre cuál alternativa van a realizar las prácticas. ¿Cuáles de pronto acuden normalmente a esta alternativa? Los que ya tuvieron contrato de aprendizaje y no pueden optar por un segundo contrato de aprendizaje porque no tienen encadenamiento de formación, o sea, el programa anterior no tiene encadenamiento con el actual porque tienen un vínculo laboral
y las funciones que hacen no están relacionadas con lo que estudiaron. Entonces, ahí, ¿qué hace el aprendiz? A veces se va por esta alternativa, ¿sí? O sea, la alternativa que elijan es ya desde la autoridad de cada uno, ¿cierto? Las elecciones de cada uno. Nosotros como SENA, pues les informamos cuáles son esas posibilidades y usted finalmente es el que selecciona. A mí me han preguntado muchas veces porque, de hecho, pues participar en este tipo de semilleros de investigación es bien interesante porque allí les ayudan o los forman en varias competencias bien importantes. De hecho, acá están descritas, ¿cierto? Entonces muchos dicen, ven, y yo puedo inscribirme al semillero, pero realmente esa no es la alternativa que yo voy a hacer. Es viable. Usted puede participar del semillero, pero optar en su momento por otra alternativa. O hacer el semillero por esos 6 meses y ya sabe que pues va a ser su pase a poder realizar la etapa productiva bajo esa modalidad, bajo proyecto productivo. En este momento, las 12 personas encargadas del manejo de los semilleros de investigación están a cargo del instructor Oscar Germán Ramos. Normalmente él es quien lidera o realiza la formación del semillero de investigación y una vez ya terminan el semillero y pueden iniciar proyecto productivo, los recibe el instructor Hugo Semanate. El instructor Hugo Semanate es el que hace las veces de coformador o como en una empresa es representada esa figura o conocida más bien como el jefe inmediato, ¿cierto? Entonces, en los proyectos productivos también está esa figura. Está la de un instructor técnico que le asignan al aprendiz para todo ese acompañamiento, como su palabra lo dice, técnico del proyecto que está haciendo. Y está la asignación del instructor de seguimiento, de etapa productiva, que en este caso soy yo. Esa duración del proyecto productivo tiene también una duración de 6 meses. Entonces, quienes se proyecten bajo esta alternativa saben que deben de disponer de 12 meses, ¿sí? 6 del semillero y 6 del proyecto productivo. A propósito, muchachos, les cuento, para el día de mañana ustedes también están informados que todos los miércoles se les activó una asesoría, un espacio de asesoría. Los miércoles son todos los miércoles, va a esa asesoría de los miércoles va hasta el 17 de diciembre. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche está disponible un espacio de asesoría. Normalmente ese espacio de asesoría, quizás alguno de acá de ustedes ya ha participado, se da es para resolver dudas e inquietudes, pero vuelvo y reitero, ustedes, o sea, pueden participar el miércoles, cualquier miércoles si así lo requieren, pero recuerden que también pueden acudir a mí, pueden solicitarme aclaración de alguna duda. No tiene que esperar propiamente hasta el miércoles tenemos este espacio de asesoría donde cada miércoles hay un instructor diferente encargado. O sea, nos rotamos esa responsabilidad entre los instructores que tenemos en este momento asignados para el seguimiento de etapa productiva de la formación titulada virtual, ¿cierto? Cada miércoles hay un compañero diferente atendiendo dichas solicitudes. Entonces, miren que está ese espacio, está el espacio de que acuda directamente a su instructor de seguimiento. Sí, no tiene que esperar si tiene una duda y esperar hasta que vuelvan a hacer otra inducción de etapa productiva, muchachos. No es necesario que usted se quede con unas dudas acumuladas. Esas dudas usted las puede tramitar y gestionar en el momento que lo requiera. A propósito, que ahí es donde les iba a dar el comentario, para la asesoría de mañana miércoles de 7 a 8 de la noche, nos va a estar acompañando el instructor Hugo Semanat. Porque muchas veces pues nos abordan a nosotros los instructores de seguimiento con preguntas relacionadas con el semillero, con preguntas relacionadas de lo que van a hacer directamente dentro del proyecto productivo y pues realmente quiénes son las personas idóneas
para darles esas respuestas son los instructores encargados. En este caso, quedan cordialmente invitados. Pues a ustedes se les ha compartido esa pieza con el enlace para acceder al espacio. Al instructor vocero, pues también, digamos, tiene conocimiento de esa pieza. Yo se las envié en su momento. Quien haya perdido ese enlace y esté interesado en participar en el día de mañana en esa charla que va a estar especialmente enfocada a lo que es el semillero de investigación y al proyecto productivo, si perdió ese enlace, me lo hace saber y yo se lo puedo compartir. Yo le puedo compartir el enlace. Entonces, muchachos, quedan todos cordialmente invitados. Si esa es la alternativa de su interés, si usted quiere saber más acerca de ese semillero de investigación y de la alternativa de proyecto productivo. Tenemos la siguiente alternativa, que es la de vínculo formativo. O sea, Eh, esta es la palabra correcta de esa alternativa, pero es más conocida como pasantía. En este caso, las pasantías es cuando un aprendiz concerta con una empresa, institución, organización, una práctica. Y dentro de esa práctica, pues debe de realizarla con funciones relacionadas con lo que estudió. Dentro de esa práctica, aquí puede verse como con quién podría hacerse en un momento dado una pasantía, con un apoyo a una unidad productiva familiar, una institución estatal, ONG, una entidad sin ánimo de lucro o una asesoría a pequeñas y medianas empresas. Eh, el requisito fundamental es que deben de estar legalmente constituidos. Las prácticas de una pasantía no se pueden llevar a cabo en una empresa informal, o sea, que no esté registrada ante la Cámara de Comercio. El SENA no le puede dar autorización de inicio a una pasantía bajo estas circunstancias. Deben de estar legalmente constituidas. Lo mismo, solo puede ser iniciada una vez hayan terminado con etapa lectiva y para poder iniciarla hay que presentar unos requisitos previos. Esos requisitos se le envían al instructor de seguimiento, quien hará una revisión de esa documentación que presenta el aprendiz y posteriormente se encarga de la gestión de solicitud ante la coordinación académica. Recuerden que la coordinadora es la que da el aval de autorización si se puede iniciar o no esa pasantía. Lo mismo para el vínculo laboral. ¿Cuáles son esos documentos que debe presentar el aprendiz previamente? El formato 165 de selección de alternativa, reitero, este documento se envía en el momento que lo requieren porque como son documentos institucionales que son regidos por calidad, por el sistema de gestión de calidad, les van haciendo actualizaciones. Entonces, esos documentos deben de ser presentados en las versiones actualizadas. Está el formato 191, que es el formato de acuerdo de voluntades también. En el momento, si ese es su caso, si usted va a hacer una pasantía, pues debe de solicitar el formato actualizado. Adicional, se solicita el certificado de representación legal de la empresa o en su defecto el certificado de Cámara de Comercio de la empresa y la copia del representante legal de la empresa. Estos documentos previamente los envían al instructor, el instructor hace la revisión, si cumple con lo requerido, se envían a coordinación y ya se espera la respuesta de autorización por parte de la coordinadora. En este caso, la única obligación que tiene una empresa de asumir es el pago de la ARL durante los 6 meses de práctica. Muchachos, en las pasantías no hay pagos de apoyos de sostenimiento, o sea, eso está muy claro desde la ley. Desde el decreto 055 del 2015, ahí está muy definido cuál es esa obligatoriedad de la empresa y en este caso, el deber ser de la empresa es solo pagar el ARL. Entonces, digamos acá, no hay esas gabelas que se tienen con el contrato de aprendizaje. Está estipulado
bajo ese decreto. ¿Hay excepciones? Sí. Yo he tenido casos de algunas empresas donde de forma voluntaria la empresa le brinda un reconocimiento económico a ese aprendiz. Ese reconocimiento a veces es un bono, un auxilio de transporte mensual, pero como les digo, eso es de carácter voluntario, no obligatorio. Lo único obligatorio que tiene la empresa es asumir esa afiliación durante los 6 meses. Y tenemos como última alternativa la de monitorías. Realmente, muchachos, esta alternativa en el momento no la estamos manejando. ¿Por qué? Esta alternativa solo aplicaría para los aprendices que terminen etapa práctica siempre y cuando el centro de formación convoque a egresados, o sea, a aprendices que ya hayan terminado toda su formación lectiva y estén brindando convocatorias para monitorías para egresados. El centro como tal maneja, y quizás a algunos de ustedes les habrá llegado en su momento convocatorias por parte de Bienestar al Aprendiz, que son convocatorias por excelencia académica. Pero resulta que esas convocatorias por excelencia académica son funcionales, primero que todo, por un trimestre, normalmente. Segundo, son para apoyar a veces actividades administrativas en donde pues el SENA como tal les brinda, hay como un reconocimiento, sí, un sostenimiento, hay como una retribución por esa monitoría. Pero en este caso, esas monitorías no son enfocadas a realizar funciones con el perfil de lo que el estudiante o el aprendiz está estudiando, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, en el momento el centro no se encuentra haciendo convocatorias. Con eso no estoy diciendo de que nunca vaya a pasar, de pronto, pero pues no nos podemos comprometer, ni hay fechas, ni como les digo, es una alternativa que pues realmente no la aplicamos dentro del centro por lo mismo, por el condicionante que tiene, que el centro no está haciendo en el momento convocatoria para aprendices. Ya para ir terminando como con la temática, es muy importante, a ustedes los rige aún el acuerdo 009, 007, vengan, yo miro aquí algo. No, a ustedes es el acuerdo 009, exacto. A partir de noviembre del 2024 se hace una actualización al acuerdo, al reglamento del aprendiz, en donde ya está activo es el acuerdo 009. Ah, venga un momentico, aquí hay un errorcito. Ah, no, ustedes iniciaron formación, o sea que ustedes sí están cubiertos por el 009, no por el 007. En este caso, yo tomé entonces la presentación que no era, porque tenemos una presentación para los que se rigen con este reglamento, que son los que iniciaron formación antes de noviembre del 2024 y los que iniciaron formación en posterior a noviembre del 2024, o sea, este es como el caso de ustedes efectivamente los rige es este acuerdo. Bueno, voy a hacer caso omiso a esta que tengo acá porque esta no aplicaría para ustedes, pero de acuerdo a la reglamentación actual del acuerdo 009, ya hubo o sea, uno de los cambios grandes y notorios que tuvo este acuerdo es el tiempo de vigencia para las fichas, ¿sí? En el anterior acuerdo, o sea, en el 007, cuando una ficha terminaba su etapa lectiva, disponía a partir de ese momento de 2 años para poder formalizar su etapa práctica. En otras palabras, era que contaban con 18 meses exactos una vez terminada la lectiva
para dar inicio. ¿Qué es lo ideal, muchachos? Pues que una vez termine su etapa lectiva, lo ideal es que ahí mismo se empiece la etapa productiva y no la posterguen. Pero para ese reglamento anterior, digamos, ese era como el cubrimiento o el derecho que tenía un aprendiz. Una vez se cumplían esos 2 años posteriores al inicio de esa etapa productiva, si no hicieron las prácticas, ese aprendiz pasa al estado de deserción. Sí, o sea, si no formalizó y no inició en ese periodo las prácticas, el aprendiz pasa a un estado de deserción, por ende hay cancelación y pues por ende no se puede graduar, ¿cierto? No va a obtener su título. En el caso de ustedes, tengan presente que el inicio de etapa productiva está proyectado para el 18 de agosto del 2026. En esta nueva reglamentación, o sea, en el acuerdo 009, solo disponen, miren acá la fecha que les estoy colocando, solo disponen para poder iniciar, como les digo, ideal que sea una vez terminen con su etapa lectiva. De no ser posible, solo tienen esos 6 meses continuos a la terminación de la electiva para poder formalizar las prácticas. Si pasados los 6 meses, o sea, estamos hablando del 18 de agosto del 2026, iniciarían la etapa práctica. Si cumplidos esos 6 meses, o sea, si se llega el 17 de febrero del 2027 y usted no ha iniciado con las prácticas, bajo este nuevo acuerdo, el aprendiz pasa a estado de deserción, o sea, para la posterior cancelación. Entonces, chicos, todavía faltan meses, ¿sí? Faltan meses, digamos, para que se cumpla esta vigencia final, pero no pierdan de vista, no dejen para última hora decidir bajo cuál alternativa. Tengan en la medida de lo posible muy clara cuál va a ser la alternativa, para que una vez llegue esta fecha de inicio, efectivamente usted pueda iniciar y culminar satisfactoriamente y no se vaya a ver en un proceso de deserción por no haber cumplido en los tiempos establecidos. Muchachos, hasta acá, digamos, llega como esta información de refuerzo de las alternativas. En este momento como tal, voy a colocarles el enlace, por favor, para el registro de asistencia. Por favor, ingresen a ese registro de asistencia, diligencien sus datos. A mí lo que sí me inquieta es de pronto la participación tan bajita que hubo hoy, pues fueron convocadas 3 fichas. Esto se programó con antelación. Yo sé que el instructor José Ignacio les reforzó la invitación. Esta publicación de este anuncio se hizo desde el lunes, cumpliendo pues como con los lineamientos de la guía de ambientes virtuales que se debe hacer 2 días antes. Y pues yo hoy en las horas de la tarde reforcé nuevamente la invitación a través del correo electrónico. De todas formas, pues este espacio es una grabación, se graba, esto queda disponible, esto se registrará en la plataforma Sachuna. Una vez queda disponible en Sayuna, pues yo se los notifico a través del anuncio para que tengan acceso al material y para su posterior consulta. Pues se supone que cuando un aprendiz no asiste a estos espacios, efectivamente debe de asumir y ver la grabación. Perdón, pero ¿saben qué es lo triste de esto? Que comprobamos que una vez ya inician etapa productiva, muchos de esos aprendices nunca asistieron a estos encuentros y llegan totalmente descontextualizados. Y lo más grave aún, diciendo afirmaciones que es que nunca se les brindó información sobre etapa productiva.
Eso es lo más triste que a veces nos hemos encontrado en algunos casos. Como lo podrán entender, pues a mí me parece algo muy injusto porque los espacios se dan, los espacios se convocan, les queda la información para la consulta, se les indican que nosotros estamos pues como disponibles para atenderlos y asesorarlos cuando se requiera. Miren que se dispuso ese espacio adicional de los miércoles y con todo y eso hay aprendices que llega el momento de etapa productiva y son perdidos completamente en el tema. Pues yo sí quiero agradecerles y pues felicitarlos por la participación, por haber atendido pues como a la invitación. Como lo pudieron escuchar, es información muy importante sobre esa etapa y ese requisito obligatorio que ustedes deberán realizar una vez terminen con etapa lectiva. En este caso, entonces, vamos a dar paso a la rondita de preguntas. Ya tenemos por acá unas manitos levantadas. En ese orden de participación, pues voy a ir dando como el espacio y la palabra. Empecemos con Iván Madrid. Iván, buenas noches. Cuéntame cuál es tu inquietud. Y recuerden, por favor, diligenciar la asistencia si son tan amables. Buenas noches, instructor y compañeros. La inquietud que yo tengo es la siguiente. La primera es si en Iván, te aprendizaje, cuento algo, te escucho lejitos, entonces necesito que me hables o más durito o en el dispositivo que estés, te acerques como más al micrófono porque te escucho muy lejos y no te entendí realmente. y ahora, instructora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Mm, No, espérate, dame un momento, yo me pongo la diadema a ver si así te puedo escuchar mejor. Dame un Se minutico. les, se le escucha muy por allá. Esperen, yo me coloco la diadema a ver si así le Señora, puedo escuchar mejor. listo, sí, señora. Iván, háblame nuevamente a ver si te escucho mejor. ¿Ahora me escucha, instructora? Bueno, con la diadema sí te estoy escuchando mejor. Listo. La pregunta es la siguiente. En la página de aprendizaje, uno ahí busca el tema de las contratos de aprendizaje, o sea, para el vínculo laboral y para el contrato de aprendizaje, ahí mismo, en esa plataforma. Aprendizaje. No, no. En el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, solo es para los que van a optar o desean obtener un contrato de aprendizaje. Esa no es una Ok. plataforma para vínculos laborales. Si así lo requieres y estás interesado en buscar un vínculo laboral, yo tengo un consolidado, pues al menos hay como varios enlaces de bolsas de empleo. Si alguno está interesado en obtener este consolidado, pero igual ustedes pues también pueden hacer búsquedas de bolsas de empleo a través de internet, pero es un archivo pues que yo tengo consolidado y que lo dispongo para los aprendices. Si te interesa, me escribes un correo y yo te lo puedo enviar o a cualquiera de ustedes si le interesa, me envían un correo electrónico y yo se los puedo compartir. Entonces, que quede la claridad que el sistema de gestión virtual de aprendices es solo para contratos de aprendizaje, ¿sí? Vale, No para ofrecer vacantes para vínculo laboral. instructora, y la otra pregunta sería, yo estoy intentando ingresar, pero pues no sé si sería que puse mal el correo y le di a recuperar contraseña, pero ella me está mandando, la contraseña es para el correo anterior de @micena, y ya como eso no existe, no puedo ingresar. ¿Cómo podría ser para recuperar la contraseña?
Bueno, ven, dame un momento y yo entro acá al sistema y valido si es que, a ver, primero, si tienes el usuario activo. Sí. Si no tienes el usuario activo, pues toca hacer la solicitud para que te lo activen nuevamente, ¿cierto? Entonces déjame acá que estoy abriendo el aplicativo y dame por favor tu número de identidad. Sí, señora, es 1065 Sí, 567 427. 67. Te lo repito, 1065 5674 27. Sí, señora. Sí. Iván, tú sí tienes tu usuario activo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos? Cuando ustedes dejan de, de ingresar, el usuario se inactiva. Entonces es muy importante eh, ingresar con frecuencia. Pero Iván, tengo una novedad para ti. Según esto, tú hiciste un tecnólogo en control de calidad de alimentos en la Sí, regional Cesar. Ese contrato de aprendizaje lo tuviste desde julio del 2015 a enero del 2016. En otras palabras, si estuviste conectado todo el tiempo, recuerde que yo mencioné algo de encadenamiento. En este caso, tú estás estudiando, es un tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Esto no tiene encadenamiento con este tecnólogo en control y calidad de alimentos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú no podrías optar por contrato de aprendizaje. El encadenamiento, muchachos, se toma de técnico a tecnólogo y de tecnólogo a pregrado o universitario. Un encadenamiento nunca se toma al mismo nivel, me explico. Ah, es que yo hice un técnico y voy a hacer otro técnico y entonces en el técnico anterior yo ya tuve contrato de aprendizaje, ahí no aplica. Aplica es, en este caso, si en el caso de ustedes que son de desarrollo de software, aplica si hicieron un técnico relacionado en sistemas o en análisis y desarrollo y en este momento se encuentran haciendo el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, efectivamente ahí sí hay el encadenamiento. Pero entonces, en este caso, Iván te va a tocar hacer selección. Si de pronto estabas pensando en contrato de aprendizaje, efectivamente no aplica para ti porque no hay cadena de formación en ese tecnólogo que hiciste anteriormente. Ah, ok. El mismo sistema me bloquea, instructora. Instructora. Sí, o sea, eso ya no es que, o sea, no es que esté bloqueado en ese momento, lo que pasa es que hay una contraseña genérica que pues se supone, tú puedes entrar, pero lo que no puedes es postularte, pues el sistema no te lo va a permitir porque no hay encadenamiento, ¿sí? La Ah, ok. contraseña genérica para ingresar una vez, o sea, ingresan con su documento de identidad y aquí voy a poner en el chat porque es que no tienen ni que cambiar la contraseña. La contraseña Ajá. sí es genérica para todos, es Aprendicena. Ahí la puse en el chat. Esa normalmente es la contraseña con la que ingresan a este sistema y obviamente pues registrando el documento respectivo de cada uno. Entonces, Iván, la invitación acá es que sí te toca visualizar otra alternativa. Ah, ok, instructora. Muchas gracias. Esa era la consulta. Gracias. Ok, con gusto. Vamos entonces para Lady. Lady Salomón, buenas noches. Cuéntame cuál es tu inquietud. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Eh,
Bien, profe, gracias. Profe, es que yo siempre he insistido como con esto. Yo opto por la alternativa de contrato aprendizaje, ¿sí? Pero reiterando desde noviembre. Digamos un ejemplo, el otro año empezamos etapa productiva y con la nueva modificación del artículo, que es al 100% con todas las prestaciones, ahí yo como optaría o no sé con quién llegar a este mutuo acuerdo. Mi esposo me tiene afiliado a un régimen especial, ¿sí? En este momento estamos hablando de sanidad militar. Ujú. ¿Cuál es mi pregunta? Yo tengo con ellos en este momento por la EPS de mi esposo, estoy en un proceso de una cirugía, ¿sí? Sí. El otro año, un ejemplo, iniciamos la etapa productiva, pero yo ya llegué con mutuo acuerdo con el empleador de que no me afiliara a la EPS, pues por cuestiones de esta cirugía. Digamos, en dado caso que yo ya estuviera ya haciendo mi práctica y vaya a hacerme la cirugía, ahí, y yo, ¿qué podría hacer para presentar ese certificado? A ver si te entendí. Tú estás bajo un régimen especial de salud, por parte de tu esposo, ¿cierto? Que es militar. Sí, En este momento tú todavía no tienes contrato de aprendizaje, no estás siendo patrocinada por no, ninguna señora. empresa, ¿cierto? Bueno, No, señora. tu intención es poder optar por un contrato de aprendizaje. Sí, Bueno, esa parte legal sí toca ahí en su momento que se hable con la empresa, ¿cierto? De que no te desvinculen, porque como sí o sí, por reglamentación de ley, las empresas tienen que afiliar a sus practicantes, ¿cierto? Ahí, en este caso, perfectamente, la empresa puede, digamos, aceptar ese acuerdo contigo. Pero ¿qué va a pasar? La empresa legalmente, ese aporte que haría para salud, para ti, que no lo va a hacer por ese régimen especial que tú tienes, la empresa debe destinar ese dinero a algo que se llama FOSIGA. O sea, eso es algo ya pues reglamentario. Entonces, digamos que eso es viable, ¿cierto? ok, sí. Una vez que empiezan las prácticas, efectivamente, llega el momento, porque tú todavía no tienes fecha para esa cirugía o pues o es que se proyecta esa cirugía es para el otro año. Yo creo que esa cirugía va proyectada para el otro año, ¿sí me entiendes? Pero no, todavía no tengo, digamos, fecha. Es un ejemplo, lo que tú Ah, decías, iniciamos en agosto la práctica, ¿sí? Y resulta y pasa que para ese tiempo, cuando ya esté en práctica, me programaron la cirugía. Tengo entendido que, bueno, sí, uno puede acordar con el empleador para que ese aporte de EPS la haga el FOSIGA. Entonces, como hoy en ujú, día eso es lo que ya se hubo ese hace. cambio, entonces mi pregunta o mi inquietud es esa, porque como ahora ya es al 100% con todo lo de ley, entonces Ujú. no sé si eso siga así o vaya a cambiar Lo que necesariamente. Ellos tienen que, señora. pasa es que ya en tu caso eh, hay que hacer una, o sea, la empresa tiene que registrar su suspensión, ¿cierto? Por aquí Sí, alguien me está diciendo que se escucha entrecortado. ¿Tú me estás escuchando bien? sí, yo te escucho, pero sí se escucha entrecortado, se escucha siempre Bueno, entrecortado, entonces pero te espérense, entiendo. yo quito la diadema, a ver si entonces, porque ahorita me estaban escuchando bien sin diadema, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya quité la diadema. ¿Me están escuchando mejor? Ahora sí mejoró un poquito. Sí. Listo. Entonces, en ese caso, mira que si tú vas a tener una cirugía, va a haber una suspensión porque tú no vas a estar realizando la práctica, ¿cierto? Y ya esa suspensión, o sea, aquí el cuento es que esa incapacidad, obviamente, o sea, ahí por ley sí toca averiguar
o ya es mirar bien bajo la parte jurídica que obviamente la empresa maneja, cómo se manejaría esa incapacidad, porque pues realmente aquí va a haber una incapacidad es por parte directa de ese régimen especial que tienes de Sí, salud, ¿cierto? Más no por la EPS que tiene la empresa a ujú, la cual debe de afiliar a esos aprendices, ¿cierto? Entonces, ahí ese caso sí toca es de consulta, Lady. Jurídicamente, yo sí no me atrevo en este instante como a emitirte y decirte, no, listo, no, ofrezca que a usted le incapacitan y cuando vuelva de su incapacidad, pues retorna ahí la labor en la empresa bajo contrato de aprendizaje. Ahí sí toca validar como dicha situación. En este caso, pues yo puedo como indagar ante el SENA, ¿cierto? A ver sí. si pues ellos me pueden dar como alguna claridad al respecto. Y frente a esto, entonces yo te voy a solicitar que me envíes un correo electrónico. Eh, Nuevamente pongo acá mis datos, que me envíes un correo electrónico recordándome tu caso. Y yo ya pues yo conecto, colócame la idea, Ana, recuerda que, bueno, yo soy la aprendiz que está bajo el régimen especial de salud, tengo una cirugía programada para el próximo año. En este caso, si yo tengo contrato de aprendizaje, ¿cómo se daría cómo haría la empresa? ¿Cómo se haría esa incapacidad? Y yo ya me encargo de validar ante el SENA a ver de pronto qué me pueden dar de respuesta y obviamente pues yo ya luego te la compartiría, ¿de acuerdo, Lady? Porque hasta ahí, hasta ese nivel de detalle, no te tengo la respuesta en este momento. Sí, profe, era como eso, porque sí me generó esa inquietud. Bueno, hasta el momento sé que se puede llegar a un mutuo acuerdo con el empleador de que le puedan a uno, le puedan a uno aportar al FOSIGA, pero ya como en este caso ya es una cirugía, pero igual esta cirugía no va a ser tanta demora, digamos una semana de incapacidad, un mes, pero uno puede volver a retomarse. Pero entonces sí me generó como esa inquietud. Bueno, y en ese caso, ¿qué puede uno hacer? O no, ahí sí me generó como Eso, esa pero duda. déjame, yo sí escalo porque pues sinceramente no me había pasado como un caso así tan específico como me lo estás diciendo. Y más ahora con toda esa reestructuración que hubo de ley, ¿cierto? Exacto, Entonces, sí. ante un caso de una incapacidad, realmente la empresa cómo lo asume, porque como digamos en común acuerdo, pues la empresa no te va a afiliar a la EPS, pero es bajo la EPS cuando hay una incapacidad que la empresa hace el reconocimiento, pues, o la EPS, pues, posteriormente, como funciona la ley, es que le reconocen esa incapacidad, en este caso, ¿cómo sería? Entonces, yo sí te solicito, envíame ese correíto para yo poder como escalar esa inquietud tan precisa y mirar, pues, si el SENA realmente nos puede brindar una respuesta. ¿Listo, Lady? Listo, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Vamos con Gustavo y terminamos con Alejandro. Gustavo, buenas noches. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Buenas noches, profe. Tenía una inquietud, o sea, en el tema del contrato de aprendizaje, por ejemplo, lo que tengo entendido es que comienza, hay unas fechas, ¿cierto? Las que mostrabas tú anteriormente, que era como el año entrante. O sea, uno no puede buscar en estos momentos como ese patrocinador, ¿cierto? O tiene que ser el año entrante, es que no entiendo ahí Claro, cómo. no, claro, claro, Gustavo, que muchachos. Eso desde el momento uno se les dijo, o sea, es que ustedes pueden ser patrocinados desde etapa lectiva o, ojo, pues todo también depende de la empresa. Hay empresas que empiezan a brindar su patrocinio desde que el aprendiz está en etapa lectiva o hay empresas que solo convocan para brindar patrocinio ya directamente a aprendices que van a iniciar las prácticas.
Entonces, digamos que si en este momento tú deseas optar por contrato, tú puedes obviamente buscarlo, no tienes que esperar efectivamente a que se cumpla esta fecha de inicio, que es para el 18 de agosto del 2026. Ah, listo, sí, señora. Ah, listo, entonces uno la puede buscar y listo. Eh, lo otro que quería preguntar es que, por ejemplo, yo estuve mirando en la página del CV, eh, SBGA, creo, la que mostraste ahorita, donde uno pues puedes conseguir El sistema esto, de gestión contratos de... virtual de aprendices. Ajá. Sí, entonces yo tengo una duda que, o sea, yo me postulé a uno, pero entonces, por X o Y razón, pues, según las funciones, pues como que no me cuadraban. Ujú. Entonces, pero el sistema no me deja eliminar la aplicación a ese puesto, ¿sí? A No, no esa es la oferta. aplicación, la postulación. Eso, exactamente, perdón. Gracias, profe. Sí, la Ok, postulación. Entonces, bueno, para poder, porque ella claro, entonces solamente creo, estás bloqueado, sí, no te ella deja solamente deja postularte a otra. a una sola, sí, Ajá, señora. bueno, Entonces, ¿qué vas yo a hacer, quisiera ver si, Gustavo? Sí, vas a escribir, mira lo que estoy proyectando acá, le vas a escribir al señor Oscar Rincón, ojrincón@sena.edu.co. sí, señora. Y le vas a solicitar que te dé de alta en esa postulación porque te tiene bloqueado y no te has podido postular a otras empresas. Y él ya hace eso y una vez lo haga, pues me imagino que ya te responde indicándote pues que ya fuiste liberado. Listo, sí, señor. Ay, profe, muchísimas gracias por resolver mi inquietud. Ajá, listo, Gustavo, con mucho gusto. Alejandro, buenas noches, ¿qué duda tienes? Muy buenas noches. Profe, así como lo manifesté en la primera fase de esta inducción, em, yo tengo, o sea, yo ya hice prácticas, pero a nivel técnico en el CESDE. Entonces, ¿qué debo de hacer antes de postularme para esta etapa práctica ya como tecnólogo? Alejandro, dime por favor tu documento de identidad. 71 381 601. 601. Bueno, Alejandro, en el CES en técnico laboral, en asistente en desarrollo de software. Ah, bueno, yo veo muy viable pues que haya encadenamiento. Eso es lo que tú Sí, quieres, ¿cierto? sí, Bueno, Alejandro, en este caso, para el encadenamiento, te voy a decir cuáles son esos requisitos que se necesitan presentar. ¿Para qué? Porque ya esto es una gestión que toca hacerla con la coordinadora académica, quien da pues como el aval y esa autorización también para este tipo de casos. Hay tres documentos que se deben presentar y son los siguientes. Dame un segundito acá que estoy buscando en donde tengo ese detalle. Activación para un segundo contrato de aprendizaje. Ajá. Esos tres documentos que se deben de presentar previamente, que de hecho pues me los puedes enviar a mí o esto se puede escalar directamente a la coordinación académica. Son tres, el certificado de la técnica realizada, ¿sí? O en su defecto el diploma, el certificado de la empresa donde se realizaron las prácticas, porque donde hiciste las prácticas y las terminaste, te debieron de haber entregado un certificado, una constancia, y sí. el certificado de estudio del programa actual. Te acabé de poner esos requerimientos en el chat. Ah, Se bueno, requieren esos,
tres certificados, pues esas tres constancias, esos tres certificados, para poder solicitar ante el SENA el encadenamiento de formación. Por eso pues te pedí aquí el datico y aquí estoy viendo que el técnico que hiciste fue un técnico laboral como asistente en desarrollo de software. Por ende, pues eso tiene encadenamiento con el tecnólogo que estás haciendo en este momento. Ok. Pero la autorización sí la da, es la coordinadora académica de que te puedan activar nuevamente un nuevo, pues que tengas la posibilidad de obtener un nuevo contrato de aprendizaje. Ah, bueno. Bueno, profe. Y la otra pregunta, pero básicamente era la misma del compañero anterior a mí. Era referente que entonces en este momento podemos postularnos para la etapa todavía electiva, es decir, por contrato de la empresa O sea, antes de... estando en, estando en etapa lectiva, claro, pueden. No Sí. tienen que esperar a salir a prácticas. Pero en Ah, tu caso, tiene que quedar primero resuelto que te activen, porque en este momento el sistema no te permitiría postularte. Entonces, listo. por lo que ya tuviste un técnico, entonces eso lo tienen que activar en el sistema. No, pues con la aprobación de la coordinadora, no es que esto es un encadenamiento que sí es válido y el señor Oscar Rincón finalmente es quien hace esa activación, pero una vez la coordinación académica haya dado el aval. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, mejor dicho, para mañana es tarde. Debes de Mm. presentar estos documentos. Como te digo, si deseas o los canalizas a través de mí y yo le paso pues como la solicito a la coordinadora y ya una vez ella nos autorice, le reportamos esto al señor Oscar Rincón, que es el líder de contratos de aprendizaje y es quien activa, digamos, hace pues como la activación para que el aprendiz pueda postularse a un nuevo contrato de aprendizaje. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Y vamos con la última intervención que es de Jorge. Buenas noches, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches, profe. ¿Qué más? Saludos. Ujú, Profe, ¿cómo vas? Cuéntame. bueno, bien, bien, gracias a Dios. Profe, mire, la situación es la siguiente. Yo soy una persona con discapacidad y pues bueno, yo recibo una remuneración, una pequeña remuneración y además de eso ellos me pagan la salud, ¿ya? Entonces, por lo menos en el caso Cuando, mío que yo vaya. perdón, Jorge, cuando me hablas de ellos, ¿quiénes son ellos? Es la entidad que me paga, por decirlo así, la pensión, que es la cual recibo la remuneración que me dan mensual. Ellos, además de que me dan eso, me pagan la salud, ¿ya? Entonces, yo tengo una pensión por invalidez, ¿ya? Entonces, por lo menos yo estoy optando ahorita por el tema de un contrato de aprendizaje, ya sea lectivo o por lo menos cuando vaya a ser la etapa productiva, ellos a mí me pagan la salud. En ese caso, que si de pronto ellos me llegan a preguntar algo o en su momento qué debía yo hacer ahí, o ya ellos se ponen de acuerdo conmigo cómo se hace en esa situación. Bueno, Jorge, también no me había como pasado este caso que tú me estás contando. Eh, Ahí sí toca es validar a nivel jurídico cómo sería el manejo de, digamos, como la compañera, pues que está como en un régimen especial y que la idea, pues pienso yo sería que pues no renuncies, digamos, pues como a esta, digamos, como a este aporte que tú tienes bajo las condiciones que tú tienes, ¿cierto? Exacto, Entonces, exacto. Porque
Disculpe, pues porque por lo menos yo me he asesorado y siempre he investigado y el tema de pensión por invalidez no tiene nada que ver con un trabajo normal porque ya yo sería, ya yo tendría que cotizar para el tema de vejez. Ya, o sea, ahí sí no habría ningún Ujú, problema porque ya yo he consultado. Pero me entra la duda es de pronto ahorita al momento de que vaya a obtener el contrato, entonces, o sea, me despertó como que la dudita cómo se hace ahí o de pronto ya ellos se pondrán de acuerdo porque ya no es un tema nuevo, es un tema como que ya se ha visto y entonces, ujú. ajá, ahorita me Claro, despertó claro. la duda. No es que, no es que tu caso sea algo que va a ocurrir, pues que la primera vez que ocurre, no, yo hago la aclaración, de pronto no me di a entender bien, no me había tocado un caso así, ¿cierto? Entonces, debe de haber como legalmente unas cosas muy claras para este tipo de situaciones, pero es como la duda, y me imagino que la duda que tú tienes, porque es que tú ya tienes una afiliación, ¿cierto? Tienes como un beneficio por dicha Exacto. discapacidad, pero entonces la empresa que te pueda brindar ese contrato de aprendizaje, ahí cómo operaría, ¿cierto? Esa parte, Jorge, también habría que averiguarla, habría que indagarla, cómo sería el manejo en tu situación específica, cómo sería el manejo que dará la empresa, pues a partir de que tengas un contrato de aprendizaje con ellos y teniendo en cuenta, obviamente, toda la aplicación de esta reforma laboral que hubo, ¿sí? ¿Cómo sería ahí el manejo? Eso ya también es de más de una consulta jurídica. Y Mm, no te tengo como la ok. respuesta en este instante. Ujú. No, Entonces, lo mismo. igual Si manera deseas, yo me igual envías he un correo estado, electrónico, Jorge. Si deseas, me envías un correo electrónico y yo valido ante el SENA, pues me cuentas dicha situación y también la escalo pues como ante el SENA, a ver de pronto ellos qué respuesta pues nos pueden brindar para que pues podértela brindar a ti. ok, igual manera yo he estado tocando puertas y todo lo demás, y yo dije, bueno, en su momento, si se me llega a dar la oportunidad, que llegue ese justo momento, ahí es donde uno va a conocer qué es lo que hace, porque yo me imagino que debe haber alguna salvedad porque no es Sí, impedimento, ya por el tema claro, ese no, jurídico. y sabes también ahora, eh, yo creo que eso fue de las cosas que nos dejó la pandemia y pues a todos, empezando a las mismas empresas, en donde empezó, digamos, a imponerse mucho el trabajo remoto. Y en esta área de Ah, ustedes, no es que todas las empresas lo tengan asumido. Yo tengo practicantes de ATSO que hay empresas que brindan su contrato de aprendizaje y las prácticas y solicitan que el aprendiz sea presencial 100%. Pero yo también tengo empresas en donde brindan patrocinios o tienen sus practicantes de manera remota, en donde la sede de la empresa es en Bogotá y el aprendiz está en Barranquilla, por decir algo. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, eso no va a ser impedimento, pues para que tú puedas realizar tus prácticas, ¿no? sí, ok, listo, no, profe, no, esa era la duda. De igual manera yo le voy a escribir a usted, voy a estar muy atento a eso Ujú. y para que sacamos de Sí, duda, porque la idea es no, como que y salir de duda. claro, los dos casos que me han expuesto, claro que me interesa como también saber como más al respecto, ¿cierto? Porque miren que son casos muy específicos que se presentan, ¿cierto? Entonces, pues se indagan, es en el momento, pues, que obviamente se requiere. Entonces, no, dale, quedo atenta a tu correo para yo poder como escalar la situación ante el SENA, a ver de pronto el SENA si nos puede dar como alguna claridad al respecto. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Lady, cuéntanos que ya vamos cerrando nuestra charla. Profe,
¿Qué Con duda base tiene? a la pregunta del compañero, pues imagínate que yo tengo un distinguido que le pasó lo mismo que al compañero. Él es pensionado por invalidez, ¿sí? Igual, también. Él es de un régimen especial, es militar, y él también optó por un contrato de aprendizaje y eso vaya en mutuo acuerdo con el empleador porque en este momento él está cotizando, le están cotizando al FOSIGA y no hay ningún impedimento. Le hacen sí las consignaciones normal a lo que es la ARL y demás, pero ya la EPS ya va al FOSIGA y es de régimen especial también. Ujú. Y le pasa igual que el compañero. Entonces eso ya es como mutuo acuerdo entre el empleador y el aprendiz. Entre el empleador y el aprendiz. Ah, Sí, perfecto. señora. Gracias por el Dale, aporte, profe. Lady. Ah, Ajá, muchas ok. gracias. Gracias por el aporte. Dale, con gusto. Ajá, ok. Bueno, muchachos, por hoy entonces creo que el espacio pues fue muy importante. Miren las claridades que se pudieron hacer en el día de hoy para varios de ustedes y pues las otras cositas pues que sí vamos a indagar porque pues hay una normativa muy específica y ya pues como que en el momento esa respuesta ante ese casito especial, por ejemplo, que hablaba Lady y también de lo que comentaba pues Jorge, sí toca pues como escalar consulta. Recuerden que esta grabación quedará dispuesta en Sancho. Tienen mi contacto, cualquier duda o inquietud, pues estaré muy atenta. Trato de agilizar en las respuestas, pero no se desesperen. Si me escriben en un día y sobre ese mismo día de pronto no alcanzo a responder, ténganme paciencia que tengo muchos aprendices, pero yo a todo lo respondo. A veces así me demore un poquitico, pero yo siempre pues doy como las respuestas de acuerdo a las solicitudes que me hacen. Recuerden la invitación especial para mañana, si desean participar, si desean conocer características de ese semillero de investigación y de la alternativa de proyecto productivo, pues no la echen como hay, aunque yo veo que ya hay unos acá muy definidos como por contrato de aprendizaje, pero también de pronto pues la información les puede servir, tener como un plan B, por decirlo así. Y yo les agradezco la atención. Y bueno, y recuerden también ese espacio adicional de los miércoles, aunque ya saben que me pueden escribir en cualquier momento y yo voy a estar pues como muy atenta a brindarles la orientación que requieran. No siendo más muchachos, pues vamos dando por finalizado nuestro encuentro de hoy. Les deseo un feliz descanso, muchas bendiciones y bueno, vamos a seguir en contacto. Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Bueno, Feliz profe, noche. muchas gracias. Compañeros, buenas noches. Profe, buenas Hasta noches. luego.